Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a Profepedia. Un poco perdido estábamos, pero qué bueno reencontrarnos otra vez a usted, que es un asiduo visitante de estas plataformas. Les invito a que se quede con nosotros porque hoy tenemos un plato fuerte en función de diseño curricular priorizado, cuadernillos, las orientaciones para las evaluaciones, el plan Educación para Todos, preservando la salud, la vinculación que debió existir desde el principio y el subsiguiente saboreo a la gente que ha estado siguiendo estas plataformas y ejecutando el trabajo como les hemos estado orientando. E igual darle el más sentido pésame a aquellos que desde un principio han obviado estas informaciones razonadas y fundamentadas y que ahora se les ha complicado el trabajo. Por usted que es fiel de este canal, yo sé que las cosas se le han facilitado porque usted ha hecho el trabajo como desde acá se le ha estado pidiendo. Le invito a que se quede con nosotros porque tenemos para usted preparado, ¿verdad? Esa correlación que debió darse desde el principio entre los indicadores priorizados, las actividades de los cuadernillos para poder cumplir con las orientaciones para la evaluación y hacer operativo el plan Educación para Todos, preservando la salud. Así que bienvenidos, bienvenidas y vamos a entrar en materia. Entonces, si es el plan Educación para Todos, preservando la salud, el que rige el quehacer curricular y educativo durante este tiempo de pandemia, veamos qué es lo que dice el plan. Dice, una vez identificadas las competencias prioritarias y como las competencias específicas se traducen en indicadores de logro, sabemos que han sido priorizados una cantidad determinada de indicadores de logro en cada una de las áreas específicas, en todas las áreas específicas. Entonces, volvemos acá. Cuando se han identificado las competencias prioritarias para el grado, nivel y modalidad del currículo, se procede a correlacionar dichas competencias con los contenidos multimedias, softwares educativos, programas educativos para la radio, programas educativos para la televisión y materiales impresos. Los materiales impresos son los cuadernillos en este caso. Entonces, es que debes relacionar, sí, lo que es primero, lo que es objeto del desarrollo curricular, en este caso, la malla curricular priorizada con sus indicadores de logro que se le han priorizado a las competencias específicas de las áreas y entonces no es opcional, debes relacionar eso, pero no te lo dijeron, ¿verdad? No te dijeron, te pusieron a trabajar los cuadernillos de manera independiente y te diste cuenta que no hicimos las cosas como estaban estipuladas en el plan Educación para Todos, preservando la salud. Dice, la correlación se hará, atención aquí, se hará de manera obligatoria para las áreas básicas y opcional para las áreas complementarias. ¿Qué es eso? Que es mandatorio en el plan que para las áreas como matemáticas, lengua española, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, se haga de manera obligatoria esa correlación. La hiciste. Te dijeron que la hiciera tu coordinador o coordinadora pedagógica, tu director de centro o tu técnico distrital. Te lo dijo. Entonces te faltó información. El mandato es que se haga esa correlación con los cuadernillos de manera obligatoria para esas áreas y es opcional para las demás. ¿Cuándo dice que es opcional? Bueno, en realidad vas a encontrarte que de las asignaturas que tienen menos carga horaria, rara vez te encuentras actividades en los cuadernillos que se puedan usar en inglés, en educación física y demás. Por tanto, ese docente, ¿qué tiene que hacer? A partir de ver esos indicadores priorizados a su área, tiene que buscar entonces otros recursos
para relacionarlo, ¿no? Otros recursos para relacionarlo, porque no estás obligado a relacionarlo con los cuadernillos. Para las otras áreas, las áreas básicas, repito, dice que hay que relacionarlo. Entonces, damas y caballeros, ¿cuál ha sido aquí la dificultad que hemos tenido? Bueno, un cruce de informaciones, unos elementos faltantes que nos han imposibilitado el desarrollo de muchos de los trabajos hechos en el Plan Educación para Todos, preservando la salud. Es entonces, damas y caballeros, el momento de pensar si hemos trabajado mucho, o es que acaso hemos trabajado pues sin poder aprovechar lo que necesitamos en este tiempo de pandemia. ¿Por qué estoy obligado a hacerlo? Porque lo que me dice la ordenanza que evalúa el diseño curricular de secundaria, modalidad académica y todo el componente académico del quehacer educativo para secundaria, e igual pues en la ordenanza 0216 para primaria. En este caso estoy hablando de la ordenanza pues 22-2017. ¿Qué es lo que me dice? La evaluación de las competencias fundamentales se realiza a lo largo de todo el proceso formativo. Por tanto, yo solo veo el desarrollo de las competencias fundamentales con el perfil de egresado. Es error intentar evaluar competencias fundamentales si ellas son procesuales. Y solo, repito, la puedo comparar su primer nivel de dominio, su segundo nivel de dominio o su tercer nivel de dominio en función de la comparación que hago entre el perfil de egresado de ese nivel y esas competencias específicas, fundamentales. Entonces, ¿qué te dice? Estas, las fundamentales, se hacen trabajables, se hacen operativas a través de las competencias específicas, y las específicas se traducen en indicadores de logro. Por eso es que no puedes evaluar una competencia específica si no es a través de los indicadores de logro. ¿Qué nos dice el artículo 13? Para evaluar las competencias específicas se usan como referente los indicadores de logro. El diseño curricular te dice en su página 53, segundo ciclo de primaria, tomando específicamente ese, para evaluar las competencias específicas se establecen los indicadores de logro. Por tanto, son los indicadores de logro lo que debes tomar en cuenta para poder guiar tu proceso educativo, y eso lo hemos hablado muchísimas veces en los videos anteriores. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Que entiendas que aunque has trabajado el cuadernillo suelto sin tomar en cuenta los indicadores de logro, ahora se te ha juntado el trabajo, necesitas hacer esa correlación que debiste hacerla a principio del proceso. Te faltó información, trabajaste los cuadernillos divorciado de los indicadores de logro. Ahora te das cuenta con que la única forma en este enfoque de competencias, donde lo que evalúas es competencias, la única forma de evaluar esas competencias es a través de los indicadores de logro. Esos indicadores de logro están establecidos, están diseñados, están en este caso de pandemia en la malla curricular priorizada, y que luego vendrá un registro con esos indicadores, pero que a la postre son esos indicadores de la malla curricular priorizada, están en los registros actuales y que podrías irlos usando mientras llega el registro de grado. Pero no ese es el tema. El punto aquí es esto, que los indicadores caracterizan a las competencias. No puedes intentar desarrollarlas sin eso. Ahora, ¿qué nos dice entonces las informaciones para la evaluación? ¿Qué es lo que nos dice, damas y caballeros? Bueno, tenemos que ver que para poder evaluar y determinar la condición final de nuestros estudiantes este año, el Ministerio de Educación pues nos da un documento que se llama Orientaciones para la Evaluación. Esas orientaciones dicen que, tomando en cuenta las características de este año, se ha dispuesto a colocar en el CIGER una versión digital del registro correspondiente, o una versión digital del registro de grado. No estamos hablando de que se va a hacer otro registro de grado, es que del registro de grado que ya existe se va a colocar
una versión digital con los indicadores de la malla curricular priorizados, pero lo dice aquí. Este registro digital va a tener pues los datos previamente descargados, va a tener las competencias y los indicadores del registro del currículo priorizado, de la malla curricular priorizada, que es lo que tenemos. Entonces, como es eso lo que se va a tomar en cuenta, es eso lo que como docente debes y tienes que trabajar, si no se te dificultará un poco el trabajo, pero partiendo del supuesto siguiente, del supuesto de que está normado en el plan de educación para todos, preservando la salud, que es que tienes que hacer la correlación entre esas competencias prioritarias, en este caso los indicadores de logro, que son los que caracterizan esas competencias, y luego correlacionarla con el recurso impreso, que es el cuadernillo. Si no lo hiciste a principio, como te orientamos en los videos previos de Profepedia y los programas de televisión en los que participamos, entonces te invito a que lo hagas ahora. Se te ha juntado el trabajo, te cogió la noche, distinguido colega, pero se hace obligatorio hacerlo. Mire este detalle. Hay áreas curriculares que hay docentes que dicen, bueno, se van a tomar en cuenta. Sí, todas las áreas se van a tomar en cuenta, porque todas tienen indicadores de logro priorizados. Si todas tienen indicadores de logro, entonces todas se van a tomar en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Que habrá momentos, que hay áreas que tienen actividades en los cuadernillos. Entonces esas áreas, las 4 básicas, básicamente, ¿verdad?, podrán tomar esas actividades de los cuadernillos. Las otras áreas que tienen indicadores de logro priorizados, o sea, todas, tendrán que valerse de otros recursos, sea multimedial o impreso, porque no es obligatorio para ellos, no es obligatorio para estas áreas, pues hacer la correlación. Así de sencillo. Entonces, recordemos cómo se trabaja en tiempos normales. ¿Qué hacemos? Vemos el indicador de logro, que vamos a trabajar a la competencia que estamos desarrollando, nos íbamos al diseño curricular y buscábamos los contenidos mediadores para el aprendizaje que estábamos desarrollando, un aprendizaje que nos lo describe el indicador de logro, ¿verdad? Entonces ya en función de eso trabajábamos. Es decir, veíamos primero el indicador de logro, luego nos íbamos al contenido en función de el aprendizaje que redacta el indicador de logro y el contenido que me sugiere, ya identificado en la malla curricular. Yo procedía a hacer mis actividades. ¿Qué sucede en el caso de la pandemia? Que la priorización ha invertido, el plan de educación para todos ha invertido el proceso. Por tanto, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Recuerde, antes veíamos el indicador, nos íbamos y buscábamos entonces como segundo paso el contenido en la malla curricular, y con ese aprendizaje descrito por el indicador y el contenido que ya ubiqué en la malla, yo procedía a hacer mis actividades de aprendizaje para que esos muchachos desarrollaran el aprendizaje que nos describía el indicador. Si quieres saber más de esto, busque videos anteriores de la plataforma Profepedia. ¿Qué hace ahora en el plan? Que en vista de la pandemia, los docentes a distancia, pues, ¿qué se hicieron? Bueno, se diseñaron las actividades. El proceso hay que hacerlo inverso. Se nos dieron unos recursos impresos que traen las actividades pues ya pre-elaboradas. Entonces, ¿qué procedo a hacer? El hacerlo inverso. Mire, voy a mi recurso impreso, veo cuál es la actividad que voy a trabajar, entonces procedo a irme a la malla curricular priorizada. ¿A qué? A buscar a ver de qué indicador es ese contenido. Volvamos acá. Miren este caso, ¿verdad? Esa actividad va a relacionar las medidas expresadas en distintas unidades de longitud. Al ver la actividad, ya yo sé que los contenidos de esa actividad son las medidas de longitud. Las medidas de longitud. Y me habla, y utilizar expresiones decimales. Ya yo sé que en esa actividad
van a estar pues contenidos o contenidas los contenidos de medidas de longitud y de decimales. Como los contenidos no andan solos, sino que son parte de un aprendizaje que lo describe el indicador de logro, yo entonces debo ir a ver en qué indicador de logro está el aprendizaje relacionado con ese contenido. ¿Qué hago entonces, damas y caballeros? Voy a mi malla curricular priorizada a buscar el indicador al que pertenece esa actividad, porque así como en tiempos normales las actividades no eran sueltas, sino que las diseñábamos a partir de 3 pasos. Primero, identificar la competencia que estoy trabajando, que el orden está establecido en el registro de grado, identificar el indicador de logro de esa competencia que estoy desarrollando, y tercero, ubicar el contenido en la malla que me refiere a ese indicador. Ese es el proceso en tiempos normales. En tiempos de pandemia hacemos el asunto inverso, como hemos dicho. Vemos la actividad que me manda el recurso impreso, identifico cuáles son los contenidos que se van a utilizar en esa actividad, y como los contenidos pertenecen a un indicador, voy a mi malla curricular priorizada a ver en qué indicador se hallan esos contenidos. Cuando voy, por ejemplo, en este caso estoy con 6º grado de primaria, y eso se da en todos los ciclos, grados y niveles. Cuando voy me encuentro con que este indicador es el que contiene los contenidos que están en la actividad que debo desarrollar. Pero espérese, ¿y cuál es el aprendizaje que me describe ese indicador? Que convierte una unidad de longitud del sistema métrico decimal al sistema inglés y viceversa. O me voy a encontrar o en otro indicador en el que me dice que lo convierto a decimales. Usted busca. El punto aquí es ese, que veamos que la actividad del cuadernillo tiene unos contenidos que son mediadores de un aprendizaje descrito por el indicador. Por eso yo debo entonces, hacer la correlación que me manda el Plan Educación para Todos, preservando la salud, que es el que le estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Correlacionando eso. Entonces, tus actividades de los cuadernillos debieron ser correlacionadas en esta forma: ver la actividad, ir a ver de qué indicador era esa actividad, realizar las actividades, esa actividad o las otras actividades pues del cuadernillo, para poder proceder luego a calificar ese indicador de logro, que es el que tienes que tomar en cuenta para la definición de la condición final del estudiante. No se hizo eso, de espaldas al Plan Educación para Todos, preservando la salud. Se nos ha juntado el trabajo ahora, el docente está complicado. Qué bueno que la gente que sigue a Profepedia desde los primeros tiempos, desde noviembre, ha estado recibiendo informaciones correctas de la implementación curricular en cuanto al Plan Educación para Todos, preservando la salud, y la articulación entre todos los documentos curriculares. Por tanto, en el caso suyo ahora, que estuvo trabajando los cuadernillos sin hacer la correlación con los indicadores de logro, va a tener que revisar todos los cuadernillos que usted ya trabajó desde el cuadernillo 1 y poder hacer esa correlación ahora de todo lo que ha recibido, las tareas de los muchachos, las actividades de los muchachos, los productos, en el caso de las actividades que son con producto, en todas las áreas y niveles, hacer esa correlación, a ver cuáles cosas ya de las que usted vio están logradas, cuáles de esas cosas al correlacionarlas con los indicadores están logradas, porque si no, si lo intenta hacer ahora con el último cuadernillo, porque este es el último cuadernillo, el 5 es el último cuadernillo, no hay más cuadernillo, y ese cuadernillo no da para usted calificar todos los indicadores. Por tanto, repito, tiene que hacer una mirada hacia atrás, vinculando, correlacionando esos recursos impresos que son los cuadernillos con los indicadores de la malla curricular priorizada en su área, para poder dar respuesta a todos. Primer paso,
tienes que contar cuántos indicadores de logro le priorizaron a tu área. Si usted está en un grado en el que a usted le corresponde dar todas las asignaturas, usted tiene un trabajo mayúsculo, porque tiene que contar cuántos indicadores le priorizaron a cada área, ver a cuáles indicadores de eso, con cuáles indicadores de eso se vinculan las actividades, darle respuesta calificativa a esos indicadores. Y en el caso de que son áreas que no tienen actividades en los cuadernillos, tendrá que buscar otras actividades, poner una práctica, no sé cómo lo hará, se le complica la vida, repito, para poder dar respuesta a los indicadores de inglés, de educación física, de educación artística, y de otras tantas que no, formación humana, que no tienen actividades o que rara vez se encuentran actividades en el cuadernillo. Si encontrase actividades para educación física en el cuadernillo, úsala. Si encontrase actividades para formación humana, para artística, para educación física en el cuadernillo, úsala, pero con la correlación subsiguiente con el indicador de esa malla curricular priorizada, si no, estarías haciendo un gran trabajo como el que has hecho, pero sin beneficio, sin poderlo aprovechar. Reconozco, amigo docente, que la culpa no ha sido tuya. La culpa ha sido de quizás nosotros, los que estamos en los estamentos medios del Ministerio de Educación, que olvidamos que todo está establecido y escrito y nos llevamos de cantos de sirena, de que alguien dice hazlo así o hazlo de esta forma sin ver cómo está establecido. Te hemos dado informaciones cruzadas, estás complicado ahora con el trabajo y lo que te resta de año estarás complicado, y repito, no ha sido por culpa tuya, ha sido porque muchos de nosotros en el objeto de nuestro trabajo no te hemos dado la información correcta, ni en la sede, ni en regionales, ni en distritos, ni tampoco el coordinador o coordinadora pedagógica de tu centro, y ahora tenemos que salir del lío, pero no siempre tenemos la información. Tienes que correlacionar los indicadores de logro con las actividades, repito, los indicadores de la malla curricular priorizada, ver de qué indicadores esa actividad y poder entonces hacer esa vinculación cuando tu estudiante te entregue el trabajo que le asignaste o que está asignado en el cuadernillo. Nunca es tarde si la vida dura. Algunos hablan de que nunca es tarde si la dicha es buena. Esperamos que la vida le dure y que la dicha sea buena, que podamos hacer las cosas conforme están establecidas, recordando que no hay competencias priorizadas, son las mismas competencias con indicadores priorizados. Los indicadores son el mínimo evaluable de una competencia, pertenecen a esas competencias específicas, por tanto el término es válido, pero entender que se están favoreciendo las 7 competencias fundamentales, todas las específicas de las áreas, solo que en esta ocasión con menos indicadores de logro, los priorizados con menos RA en las familias profesionales en donde se priorizaron RA, pero que el documento que norma la ejecución curricular es el Plan Educación para Todos Preservando la Salud en este contexto de pandemia, que nos manda a correlacionar de manera obligatoria los indicadores de logro con los materiales impresos en este caso, igual que los multimediales, pero para hacer énfasis en el cuadernillo. Eso debimos hacerlo desde el cuadernillo 1, no se hizo. Como no se hizo, ahora se nos ha juntado el trabajo y necesitamos que nos acompañe Dios, que nos acompañe la suerte, si usted entiende que la suerte existe, porque lo que no tiene bajadero es que a los indicadores de logro de la malla curricular priorizada hay que darle respuesta valorativa para poder determinar la condición final del estudiante. Si cuando usted haga la recogida se da cuenta de que usted de 20 indicadores de logro que le priorizaron a su asignatura solo puede calificar 10, solo ha podido desarrollar 10, entonces usted como docente ejecutó el 50% de lo que estaba diseñado para que esos estudiantes recibieran. Sí, usted trabajó mucho, yo sé que usted trabajó mucho, pero sé que también podrá aprovechar muy poco de su trabajo
porque lamentablemente se hizo el proceso inverso. Recordemos que si fuera por trabajar, el burro fuera un animal envidiable. No es trabajar, es trabajar con sentido. Hacer las cosas como están establecidas, como están diseñadas, y eso nos simplifica el trabajo, nos ahorra esfuerzos y nos hace cosechar mucho más frutos. Sigamos adelante entonces, procuremos terminar este año escolar de manera exitosa. Procure conseguir la mayor cantidad de indicadores de logro posible, porque esos aprendizajes están descritos en los indicadores de logro. Si no los vio, si no los desarrolló, esos estudiantes irán con taras mentales, con unas taras cognitivas al próximo grado, porque en este grado en el que están, a usted le fue imposible quizás conseguir los aprendizajes que estaban diseñados. Quizás, digo quizás, porque se pasó el tiempo consiguiendo unos aprendizajes que no eran los diseñados, que no eran los que estipulan los indicadores de logro. Entonces esos aprendizajes que usted logró, que quizás son importantes, pero no son necesarios ni vinculantes en lo que usted tiene que hacer. Recordemos siempre que lo que nos hace mejorar en nuestra práctica es esa reflexión sobre la misma, ese diálogo constante entre teoría y práctica, porque no puedes hacer tu práctica sin tomar en cuenta qué es lo que está establecido, qué es lo que está dicho, llevarte de lo que te orientan, lo que te dicen, sin ver los documentos, porque eso no te va a permitir desarrollarte como profesional. Recuerda que eres un profesional y hay unas competencias profesionales docentes establecidas, debes desarrollarlas, debes cultivarla, y sobre todo estás procurando desarrollar desde algunas áreas la competencia fundamental, pensamiento lógico, creativo y crítico. Tienes que desarrollarla en ti, tienes que ser lógico y tienes que ser creativo y sobre todo crítico, para que las falencias de otros que quizás en algún momento nos dirigen no nos hagan retrasar el trabajo que nos toca hacer. Señores, en una próxima nos vemos en Profepedia RD.